5 posibles autores de la Carta a los Hebreos. El último te sorprenderá. La Carta a los Hebreos es un documento escrito en el siglo I después de Cristo y forma parte del canon del Nuevo Testamento. Es la única carta del Nuevo Testamento que no fue firmada por su autor. Y esto ha dado lugar a muchas especulaciones y teorías acerca de quién pudo haberla escrito. Hoy veremos 5 de los posibles autores que han sido propuestos por los estudiosos. ¿Listos? Vamos allá. Número 1. El apóstol Pablo. Si bien muchos eruditos modernos lo ponen en duda, en la antigüedad se le consideraba autor de esta carta. Pablo es el autor neotestamentario más prolífico, con 13 cartas escritas dentro del canon y un número indefinido de cartas perdidas. Muchos creen que Pablo escribió también la epístola a los Hebreos. La teología de la carta coincide a grandes rasgos con los temas más importantes de las cartas paulinas y el vocabulario a veces coincide con la forma de escribir del apóstol. Si bien son cada vez menos los que afirman la paternidad literaria de Pablo sobre Hebreos, esta sigue siendo la opinión mayoritaria. Número 2. Bernabé, maestro y compañero de Pablo, su nombre también ha sido propuesto como posible autor. Si bien no conocemos los postulados teológicos que caracterizaban a Bernabé, es muy posible que coincidiera con Pablo en la mayoría de los puntos, y por lo tanto, también con la carta a los Hebreos. Sabemos que Bernabé fue una figura importante en el cristianismo primitivo y su perfil encaja muy bien con el del autor de esta carta. Por esta y otras razones, Bernabé es uno de los candidatos más sólidos. Número 3. Apolos, judío alejandrino convertido al cristianismo en Corinto, era un varón elocuente y maestro de la palabra. Según los eruditos, el autor de la carta a los Hebreos debió ser un judío que conocía muy bien el Antiguo Testamento, debía ser una persona de un lenguaje elevado e instruido en letras. Todas estas características podemos atribuirlas sin problemas al propio Apolos, quien además fue instruido por Priscila y Aquila, judíos muy amigos de Pablo. El mismo Apolos coincidió alguna vez con el apóstol. Por esto, no es descabellado pensar que este judío alejandrino pudo escribir esta carta de ideas tan elevadas. Número 4. Lucas. Discípulo de Pablo y autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos, Lucas es el único autor bíblico de origen gentil. Si bien, su nombre ha sido propuesto por su cercanía al pensamiento paulino y por su probada habilidad de escritor, Lucas tiene también algunos puntos en contra. Al ser gentil, no sería la persona más adecuada para escribir una carta dirigida claramente a personas judías. No sabemos qué tan bien conocía Lucas el Antiguo Testamento. Sus partidarios dicen que su origen gentil pudo haber sido la razón por la que escribió la carta de manera anónima, para que los receptores se fijaran en los argumentos más que en la persona que los presentaba. Número 5. Priscila. Esposa de Aquila, su autoría fue propuesta recientemente por algunos eruditos de corte liberal y progresista. Aún así, no podríamos descartar la posibilidad. Priscila, junto con su esposo Aquila, fueron quienes expusieron más claramente el Evangelio a Apolos. Este dato nos muestra el grado de conocimiento y de instrucción que este matrimonio tenía. Además, esta mujer es mencionada siempre por delante de su esposo, quizá dándonos una pista de quién era mejor considerado entre los cristianos de aquel tiempo. Sus partidarios también afirman que el anonimato de la carta se debe justamente a que los judíos de la época no habrían leído una carta escrita por una mujer, por lo que era necesario mantener el nombre de su autora en secreto. De ser cierta esta hipótesis, Priscila sería la única autora bíblica de sexo femenino. ¿Conocías estas teorías? ¿Crees tú que alguno de estos 5 nombres sea el del autor o autora de la carta a los Hebreos? ¿Crees que pudo ser alguien más? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si este video te ha gustado, déjame un like, compártelo y suscríbete para más curiosidades bíblicas e históricas.